licenciado Guillermo Arturo Rocha Lira. Es una persona que ha estudiado mucho y espero lo puedan aprovechar. En la mesa también nos acompaña nuestro director, el licenciado Manuel Altúzar Palacios. También nos acompaña nuestra coordinadora, que es la maestra Alejandra Chávez Carapia. En este sentido, nuestro director, el licenciado Manuel Altúzar, va a proporcionar unas palabras de bienvenida para todos nosotros. Muy buenas tardes a todos ustedes. Licenciado Guillermo Arturo Rocha Lira, gusto nuevamente de verlos, ya que tuvimos el gusto de conocerlos en el plantel en Larva, precisamente. Yo soy el director y licenciado docente de nuestra universidad. Bienvenido, nos da mucho gusto, licenciada Chávez Carapia. Gracias por esta conferencia que promovió nuestra Benítez. Muchas gracias. También quiero agradecer muy especialmente a todos los docentes que nos acompañan. Tenemos por ahí también el plantel Clarpa, algunos alumnos que nos hacen el favor de acompañarnos de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Bienvenidos, muchachos. Están en el plantel Clarpa de la Universidad de Insurgentes, en la casa de ustedes también, ya que somos de la misma familia. Licenciado Rocha, nos da mucho gusto que esté con nosotros aquí, sobre todo con este importante tema muy de actualidad, muy álgido, pero realmente digno de que lo analicemos. ¿Qué es lo que está pasando precisamente en los Estados Unidos? No solamente en los Estados Unidos, tal vez en muchas partes del mundo, pero el terrible armamentismo que está teniendo. Siempre lo sabemos, ha sido un país que ha vivido precisamente gran parte de la novela. Pero qué mejor que una persona, un especialista que conoce de este tema, sea el que ahora se encuentra entre nosotros. Licenciado Rocha, pues nos da mucho gusto, bienvenido al centro de la Universidad de Insurgentes. Muchas gracias a todos ustedes. Esperamos, por favor, muchachos, escuchar con atención esta disertación que nos hace el licenciado, y sí les pido de favor que por respeto a los mismos no estemos entrando y saliendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director. En este caso, les repito el tema del que se va a hablar es armamentismo, y vamos a hacer un énfasis particular en lo que va a ser el caso de la seguridad nacional de Estados Unidos. El licenciado Guillermo Arturo Rocha Lira es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por la UNAM. También tiene un máster por la Atlantic International University de Estados Unidos con especialidad en comercio de armas y seguridad. Es profesor de seminario de Relaciones Jurídicas Internacionales en lo que va a ser la Universidad de Insurgentes de Tlalpan. Esto sucedió hace 2 años. También es profesor de Derecho y Estructura Socioeconómica en el Instituto Londres. Actualmente también es presidente del Comité Delegacional del Partido Convergencia en la Delegación Benito Juárez, y también es coordinador del Movimiento Ciudadano en la misma delegación, Benito Juárez. Muchas gracias. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Les agradezco la invitación, de verdad, profundamente. Yo, empezando clases precisamente en la Universidad de Insurgentes, me siento pues comprometido y muy a gusto con ustedes de venir a platicar lo que a mí me apasiona, que es precisamente el control de armas. Desde luego agradezco al director que nos ha invitado, que habla de estos espacios, y desde luego a la maestra Alejandra Chávez Carapia por haberme invitado a abrir estos espacios, que sin duda pues, nos ayudan a pensar mejor las cosas en las relaciones internacionales, y por qué no, yo sé que algunos de ustedes también
estudia comercio exterior, pues el tráfico, el comercio de armas, pues tiene que ver con eso. Desde luego también agradezco a Mari, que por ustedes no lo saben, pues fue mi compañera de la universidad. Con ella siempre tengo discusiones sobre el mundo islámico, ¿no? Sobre las naciones del mundo árabe, que es tema que a ella le apasiona. Pues desde luego también tiene que ver con estos temas que ahora vamos a ver. Y agradezco también a mis compañeros aquí de partido, mis colegas, a Mauricio, a Lucero, también. Y bueno, pues vamos a empezar, porque la verdad es que el tema es largo, es complicado, y vamos a empezar a las zonas diapositivas. Pero antes de ver qué es el armamentismo, cómo va la dinámica de las armas, lo primero quizás que tenemos que analizar es ¿por qué armas? ¿Por qué, si esta dinámica es tan antigua quizás como el hombre mismo y las armas han ido evolucionando, ¿por qué sigue creciendo el mundo de las armas? Porque somos más, porque existe una intención, porque hay un interés nacional detrás de los países, porque existe quizás una economía de guerra, como es lo que vamos a ver. Y la situación del armamentismo tiene que ver, obviamente, con razones de seguridad, con razones desde que existía el hombre primitivo, pues tenía la necesidad de defenderse y empezó a crear las primeras armas, ya sea para cazar, para alimentarse o para protegerse. Pero la situación es que las armas han sido una constante en la historia de la humanidad que han ido evolucionando. Pero todo parte del concepto de seguridad. Por eso hoy vamos a estudiar armamentismo y parte de la seguridad nacional. ¿De qué entiende Estados Unidos por esta parte de la seguridad nacional? ¿Cómo se ve la seguridad del hombre? Pero también, quizás la parte fundamental, y eso también empieza a tener interés para ustedes, los internacionalistas, es la parte de la guerra. Y es que la guerra, pues ustedes saben, la guerra es una constante en la historia de la humanidad. Y a través de ella se dan los cambios coyunturales y después, ¿por qué no?, estructurales de las sociedades. La situación de la guerra, que tiene que ver ahora sí ya con las relaciones internacionales, es que esta ha evolucionado y ha cambiado en sus modos, pero también en sus medios. ¿Por qué en sus modos? Miren ustedes, antes, vamos a remitirnos un poco a la antigüedad, cuando estaban las primeras civilizaciones, pues la guerra se llevaba a cabo entre las ciudades-estado. Luego está evolucionando hacia estados más complejos, hasta la formación de grandes naciones. Es decir, cuando apareció realmente ya el Estado-nación, es cuando podemos decir que había ya conflictos de más grande magnitud. Y así fue avanzando. Ahora lo que tenemos es, y esto es importante para ustedes lo saben, en derecho internacional público, solo es válida la guerra si se lleva a cabo entre naciones, entre estados jurídicamente establecidos. Por lo que una guerra civil no es precisamente una guerra para el derecho internacional. Pero ahí es precisamente donde empieza la complejidad del concepto de la guerra misma. ¿Por qué? Porque finalmente los estados ahora ocupan otros medios, otro tipo de armamento, que va más allá precisamente de las fronteras, pero también se ha venido desvirtuando la imagen que teníamos del Estado-nación. La imagen conceptual de lo que para nosotros es un Estado donde existe población, territorio y gobierno, como siempre nos enseñan desde el primer semestre o desde el segundo semestre. Pues estas han ido evolucionando. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahora en el siglo XXI es, en primer lugar, que realmente la guerra no la hacen los estados. Y esto no viene de ahora, Esto viene en la concepción histórica. No sé si ustedes ya llevaron la idea de relaciones internacionales de 1915, 1945, pero si es así, una aportación fundamental de la Revolución Francesa fue, y óiganlo bien, hacer de la guerra una cosa social. Es decir, la guerra antes de ese momento de la Revolución Francesa siempre eran ejércitos bien definidos, siempre había estados bien definidos. A partir de ese momento, la guerra se convirtió en algo de la sociedad y por lo tanto, cada vez es más difícil establecer una diferencia entre combatientes y no combatientes, al grado que cuando fue evolucionando en el siglo XX, ya en la Primera Guerra Mundial y más en la Segunda Guerra Mundial, pues ya vemos que la guerra no solo es una cosa entre ejércitos bien definidos, sino también algo que incumbe a la población y por lo tanto que ellos son parte de la guerra misma, parte activa de la guerra, no solo por los daños que sufrían como antes pasaba, que entraban los imperios y hacían despojos, sino también porque formaban parte de la lucha organizada. Al ser la guerra un asunto ya social, esto convierte a que es más difícil la definición del enemigo y precisamente de los objetivos que se tienen. Al grado que hoy, precisamente en la noción de seguridad,
y en la noción de armas, pues se involucra mucho el concepto de quiénes son los armas. Por lo tanto, pues ahora tenemos grupos terroristas, grupos guerrilleros, mercenarios. Aquí en México pues hay una abundancia, hay una moda de sicarios, por ejemplo. Pero, ¿qué son ese tipo de enemigos? Ese tipo de enemigos, por eso digo, se ha modificado la guerra a diferentes formas. ¿Y por qué no también decirlo a diferentes medios? Ahorita en una tabla, no sé si tienen por ahí, ahorita la están viendo, ha evolucionado el tipo de armamento que existe hacia formas que ya no son naturales. Por ejemplo, antes la forma convencional eran las armas que eran cuerpo a cuerpo, y hoy lo que tenemos son las armas informáticas, por ejemplo. Y les digo que ha cambiado tanto la forma de la concepción de la guerra que ha dejado prácticamente al Estado en una forma irrelevante. Y no porque Estados Unidos o cualquier otra nación, cualquier Estado tenga que tener presencia, sino precisamente porque ahora las condiciones han cambiado. Les voy a poner un ejemplo así muy sencillo que sucedió en noticias más recientes. Resulta ser que, según Estados Unidos informó el presidente del Comité de Inteligencia, Mike Rogers, comentó que había una guerra cibernética entre Estados Unidos y China, que gracias a esa guerra cibernética Estados Unidos estaba perdiendo aproximadamente $300 millones al día, y que lo cual pues le pasó un informe al presidente Obama que decía, todos tenemos que proteger de alguna forma de ese tipo de guerra. También algunos meses atrás hubo una guerra cibernética entre Israel y algunos países árabes, que a lo mejor Mari enteró de esa situación, que me quería de los árabes, pero la verdad es que, fíjense lo que pasó, hackers que se suponía israelitas, porque ni siquiera se sabe si eran de la nacionalidad o si ellos estaban en Israel, intervinieron algunas bolsas de valores, por ejemplo la de Dubái, por ejemplo el sistema de Arabia Saudita. Y también en respuesta a eso, algunos hackers árabes, vayan ustedes a ver si eran terroristas, vayan ustedes a ver si eran contratados por los mismos estados árabes, pero ellos también infiltraron la red del sistema de Israel. ¿Y eso qué nos lleva? Fíjense nada más, nosotros en derecho internacional tenemos, por lo que les había comentado, la guerra solo es entre Estados-nación. ¿Y ahí qué sucede? Ahí no hay un Estado-nación bien definido, porque la guerra cibernética la llevan a cabo individuos. Ni siquiera se sabe si está detrás de ellos el Estado, el gobierno. Y por otra parte, están los medios que se utilizan, que no son armas convencionales o no convencionales, como armas nucleares, armas químicas, armas biológicas, sino son virus informáticos, sino solo es intervenir los sistemas, para que vean cómo la guerra ha ido cambiando. Y ahora entramos a la parte, a esta segunda reflexión que les quiero hacer, una vez ya definiendo los problemas de la guerra, tiene que ver también con el tipo de guerra que existe según los Estados Unidos, y que tiene que ver también con cómo los Estados-nación modernos en el siglo XXI controlan y llevan a cabo sus medidas de seguridad. Y es que en la clasificación de Estados Unidos existen tres tipos de guerra. O sea, para Estados Unidos existen tres tipos de amenaza o tres tipos de conflictos. El primero, guerras de alta intensidad, que son aquellas que se llevan a cabo entre estados, pero todo el mundo está involucrado. Es decir, algo así como la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero además, en la visión de Estados Unidos, ustedes saben que tiene una paranoia. Es en cualquier amenaza extraterrestre o terrestre que pudiera existir, ellos también nos van a defender para que se sientan ustedes siempre bien seguros. Yo sé que ustedes odian a Estados Unidos, pero que vean que tienen sus ventajas que les decían así. Por otra parte, también existen los conflictos de mediana intensidad, y son aquellos que, por ejemplo, se llevan a cabo entre Irán y Irán, conflictos regionales, conflictos entre dos países que involucran a todo el mundo. Y en tercer lugar vienen los más complejos, los más difíciles de definir, que son aquellos conflictos de baja intensidad. ¿Y a qué le llaman conflicto de baja intensidad a Estados Unidos? Son los conflictos que para ellos son no convencionales, donde se tiene que utilizar una táctica más allá de la presencia o la intervención militar, que tiene que ser utilizar otros medios no militares. Ese tipo de guerra es la que Estados Unidos usa, por ejemplo, contra las guerrillas, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, y tiene que ver con una situación más social. Es decir, tiene que ver con construir puentes, con alfabetizar a la población, tiene que ver con crear parques.
Ese es el tipo de guerra moderna que enfrenta Estados Unidos, donde la diferencia entre combatientes y no combatientes es muy difícil de distinguir. Una vez analizando esta parte de la guerra, ahora paso a por qué es tan difícil el control de armas. Muchos de ustedes, seguramente ahorita que acaba, también el chiste que ustedes participen y que me pregunten, es ¿por qué la situación, por qué el armamento no se puede controlar? Ahorita vamos a ver cómo son las prácticas de comercio del armamento, pero una de las principales problemáticas tiene que ver con una parte técnica y una parte práctica. La parte técnica es porque mucho de este armamento que se encuentra es difícil clasificar. Es decir, les voy a poner un ejemplo muy claro. A veces hay un tipo de armamento que está permitido, que es como el armamento pesado, por ejemplo tanques. Pero esos tanques traen otro tipo de tecnología preparada para la guerra nuclear, químico, biológico. Y eso hace muy difícil su clasificación. ¿Por qué? Porque por una parte el armamento convencional sí es permitido venderlo, que es todo tipo de tanques, todo tipo de armas convencionales. Pero si ese tanque, esa unidad, trae además una capacidad para pelear en una guerra químico-nuclear, pues entonces ahí ya cambia la cosa. Pero el problema es la clasificación. Entonces, esa arma, que bueno, es el tanque, ese objeto, ¿cómo la clasificamos? ¿Como convencional o como no convencional? Y a partir de esa forma, de esa práctica, es que en los estados es muy difícil su clasificación problemática, que es la que va a encontrar ahorita el presidente Obama cuando empiece la ley de armas que él propuso, porque el problema de las armas convencionales realmente no es lo que deja dinero a los Estados Unidos, sino el armamento pesado. O sea, el armamento nuclear, las armas no convencionales, los misiles balísticos y la tecnología que transfiere. Eso es realmente lo que le preocupa a Estados Unidos y eso es lo que realmente no se puede controlar. Por eso no creo que por falta de ganas de Naciones Unidas no se ha hecho un tratado general de armas en todo el mundo, sino porque además de que hay intereses políticos, económicos detrás de cada una de las naciones, que ahorita vamos a ver cómo está la venta y compra de armas, también involucra una parte técnica de las Naciones Unidas, que le es difícil la clasificación de este tipo de armas. Y por otra parte también está una razón práctica para que evita que haya una clasificación del armamento y un control del mismo. Y esa parte práctica tiene que ver con el uso del armamento. Resulta ser que en situaciones de crisis, pues son precisamente los militares los que entran y con los medios que tienen, son los únicos que pueden controlar una situación de falta de garantías o de desorden total. Por ejemplo, en el caso cuando fue el terremoto de Haití, ningún país realmente pudo entrar, se apoyaba por ayuda humanitaria, pero realmente el que puso control a la situación fue Estados Unidos mandando al ejército. Y eso tiene que ver otra vez con la distinción entre armas convencionales y no convencionales, porque desde luego muchas de ellas, por ejemplo los helicópteros, que se utilizan, por ejemplo los Black Hawk aquí en Estados Unidos, pues se utilizan solo en conflictos de mediana intensidad, pero también se utilizan en situaciones de crisis, de emergencia social. Entonces eso hace todavía más difícil la clasificación. Ahora, pasando a la clasificación del armamento, lo que ustedes van a ver ahí pues, es precisamente la historia de la evolución de las armas, que es una parte técnica que tenemos que analizar necesariamente. Primero las más antiguas, las de cuerpo a cuerpo, luego aquellas que son clasificadas como de cuerda arrojadizas. Dentro de esas va desde el arco prehistórico que se encontró, catapultas, lanzapiedras, ballestas. Luego también están las de fuego, que son prácticamente todavía más convencionales, revólveres, rifles, carabinas, cañones. Las explosivas, que tienen que ver con granadas, con minas. Otras, por ejemplo, las explosivas, granadas, minas antipersonales, incendiarias como el lanzallamas, aturdidoras, que todavía están dentro de la clasificación de armas convencionales, y aquellas que ya empiezan a ser no convencionales. ¿Cuáles son esas no convencionales? Pues son, por ejemplo, los misiles. Ustedes a lo mejor han visto en algunas clases los balísticos, los antibalísticos, los intercontinentales, que digamos son los favoritos del tipo Unión Soviético de Rusia, los nucleares, y aquí a lo mejor lo van a tener un poco, porque ustedes no sabemos mucho de la clasificación de las armas nucleares, y a veces puede causar confusión. Están las atómicas, pero las armas nucleares atómicas son aquellas que empezó
usar Estados Unidos, digamos, desde la primera bomba en 1945 o las que tenía la Unión Soviética en 1949. Esos son armas de tipo A, armas atómicas, nucleares. Y por otra parte son las armas B, se les dice armas B o armas de hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, su potencia nuclear es incrementada, también se les conoce como armas de hidrógeno. Las primeras, las bombas A, como la que lanzó Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, pues son prácticamente, se les dice bombas sucias, porque su radioactividad pues es descontrolada. En cambio, las de hidrógeno, obviamente su capacidad es incrementada, pero hace más daño. También tenemos las termonucleares, otras que son más avanzadas, como las bombas de fusión, fisión, o las de neutrones, que son de capacidad radiactiva incrementada. Tenemos las armas magnéticas, que funcionan a través de electroimanes, que sirven para impulsar misiles. Las energéticas, que son armas de shock, o las armas térmicas y sónicas. Las armas químicas, que dentro de ellas la diferencia con las biológicas, y esto para que quede claro en ustedes, es las químicas pues se refiere a un proceso de intoxicación, hay un agente dentro de las mismas armas que pueden ser incapacitantes, eméticas, hemotóxicas, neurotóxicas o sofocantes. Las biológicas que tienen que ver más, no tanto con intoxicarse, sino más bien con enfermarse, con un agente que provoca alguna enfermedad, por ejemplo, los virus, hongos, bacterias. Otras que son conocidas como las binarias, que a lo mejor ustedes no están muy relacionados con esas y que son tecnología que utiliza Estados Unidos, que son elementos que por sí solos se encuentran y no hacen ningún daño, pero al momento de mezclarse, cuando llegan al objetivo, causan un daño mortal a la población. Las láser, que tienen que ver ahora con el fin y como medio. Como medio, pues simplemente pueden ser los radares, simplemente pueden ser indicadores o trazadores de blancos, o también pueden ser como fin, es decir, hay una concentración de rayos gamma que puede destruir un objetivo. Y finalmente, las de última generación, que son las informáticas, que prácticamente son las que estábamos hablando, la del ejemplo que les di, las que pueden ser un virus informático o dañar algún sistema, una infraestructura, o también las geofísicas, que estas, muchos dicen que todavía no existen, ¿cómo se clasifica? Bueno, Estados Unidos tiene un proyecto que se llama el proyecto HARP, que es controlar las condiciones medioambientales para sacar ventaja de ellas en caso de una guerra, es decir, generar lluvia o cambiar totalmente las condiciones climáticas a favor de Estados Unidos en caso de una guerra. Hasta ahí vamos, creo que bien, si le puedes ahora lo que van a ver, si no le alcanzan a ver los de atrás, los del tiempo, es ya no solo la evolución de las armas, sino también la clasificación de las mismas en armas no convencionales y convencionales. Dentro de estas, pues, en convencionales podemos encontrar todo tipo, pesadas, pequeñas, ligeras, es decir, todo tipo de armamento, desde armas blancas, cuchillos, rifles, carabinas. ¿Qué implica que sea algo convencional o no convencional? Simplemente el tipo de tecnología que se usa. Por eso, en las no convencionales encontramos a todas las armas nucleares, a todas las magnéticas, todas las químicas, las biológicas y obviamente las de última generación, las informáticas y las psicológicas. En cuanto a su comercialización, ahí viene uno de los pequeños detalles en cuanto a la clasificación del armamento. Fíjense nada más que chistosos son los Estados Unidos y aliados, por ejemplo Rusia, que tiene el monopolio de este tipo de armamento. Las armas biológicas y químicas, junto con aquellas que son consideradas que producen efectos traumáticos, así como las que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial, esas son totalmente prohibidas. O sea, no se permite su comercialización a nivel internacional, ni el arma terminal, ni la transferencia del arma. Y por transferencia de una tecnología es desde los científicos hasta aquello que forma el arma. Es decir, no es posible su comercialización, está prohibidísimo. Y por lo tanto, pues hay más asegurado el control del armamento. Las siguientes, estas las va a interesar, que son las armas nucleares. Y esto tiene que ver con muchas cosas que se preguntan en clase. ¿Por qué Irán está desarrollando un tipo de energía nuclear? ¿Por qué tiene acuerdos con Venezuela? ¿Por qué se permite que Corea del Norte ya esté realizando pruebas nucleares cerca de China? Es decir, todas esas preguntas se van a resolver con esta explicación que pueda.
es porque la venta de armamento nuclear es condicional. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Cómo es posible que algo que está pedido sea condicional? Bueno, lo que pasa es que dentro de Naciones Unidas hay un acuerdo mundial donde los países tienen el derecho a disfrutar de la capacidad de la energía nuclear. El problema es que la prohibición solo viene en cuanto al armamento. Y a partir de esa a lo mejor laguna jurídica que tiene en la ley internacional, que es laguna jurídica no porque exista, porque hay un problema en la ley, sino a conveniencia política y económica de Estados Unidos y Rusia precisamente. Y debido a eso es que esa identificación por la cual muchos países como Corea del Norte, como Irán, se aprovechan de la misma ley y dicen, bueno, si todos tenemos derecho a disfrutar de la energía nuclear, yo también tengo derecho a formar plantas nucleares. Sí, el problema es que luego, después de tener plantas nucleares, eso se convierte en armas nucleares. O sea, ahí es donde realizan todo el procedimiento para hacer armas más especializadas. Por lo tanto, pues eso sí es un riesgo, porque la tecnología nuclear, todo lo que compone la venta de uranio, de plutonio, es permitida, porque finalmente la venta de armas es condicional. Y luego están otras que pues ni siquiera alcanzan una clasificación clara, que son las informáticas, que son las logísticas, y pues esas son tan nuevas que no alcanzan todavía algún nivel de comercialización, es decir, no están reguladas por derechos. Todo lo demás, todas las demás armas convencionales, en realidad sí pueden venderse y dejan ganancias millonarias a todo el país. Siguiente. Bueno, hay un rápido para que vean cómo la guerra es un comercio y la guerra está involucrada precisamente con cosas económicas. La justificación de Estados Unidos para llevar a cabo la creación de más armamento es porque la economía de Estados Unidos, desde que existe el país, es una economía de guerra. Y esto tiene que entenderse claramente. Estados Unidos nació como una nación capitalista. Lo sigue siendo. Y acuérdense que siempre va a estar involucrado el concepto de propiedad. Y estando tan involucrado el concepto de propiedad, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos? Defender ese derecho a la propiedad. Y de ese derecho a la propiedad puede haber múltiples amenazas, tanto internas como externas. Y por lo tanto, Estados Unidos en su definición de seguridad nacional siempre estará cambiando continuamente los objetivos que tenga de seguridad nacional. Primero, por ejemplo, a los ingleses, luego a los españoles en la guerra hispanoamericana, luego los fascistas, luego los nazis, luego los soviéticos, luego los terroristas, ahora los narcos en México. O sea, Estados Unidos siempre tiene que cambiar sus objetivos, pero para justificar esa economía de guerra. Y fíjense nada más la tabla que les estoy poniendo. Esas son las ganancias totales del comercio de armas de 1952 hasta el 2010, que es lo más actualizado que se tiene. Ustedes pueden ver, si les interesa más el tema del armamentismo, chequen el International Peace Research Institute, que en sus siglas nada más le dan ahí en Google Simply, encuentran todos los datos de venta de armamentos, cuánto armamento gastó México, cuánto armamento le vendieron a México, en qué utilizó México ese armamento. Muy interesantes los datos. Pero para justificar nuestro argumento de que la guerra es comercio, fíjense nada más, en 1970 había prácticamente ventas de 25.507 millones de dólares, que fue quizás la época más álgida. Luego bajó para la década de los 80s y los 90s, pero curiosamente ha ido remontando otra vez. Ahora Bombastic, donne-moi ton boom, boom, boom.